Iglesia de Boyana, Bulgaria, por Yatsiri Mejía Durán y Valeria Abigail Jiménez Alcántara. El origen. La iglesia de Boyana es uno de los monumentos mejor conservados del arte medieval en Europa Oriental y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. La iglesia recibe el nombre del barrio en donde se encuentra, que es al pie del macizo del Monte Vitocha, y su nombre está asociado a Santo Nicola y Pantelemón, y su origen está a principios del siglo XI y se especula que pudo ser a finales del X. Si bien sus frescos comienzan a cubrir el interior de la iglesia a partir de 1279. A lo largo de los siglos XIV, XVI y XVII se fueron añadiendo nuevas pinturas a la iglesia de Boyana, cuya historia detallada podemos conocer en el museo anexo. En 1979 recibió la consideración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias al valor y peculiaridad de los frescos. El Museo Nacional de Historia de Bulgaria es el ente que se encarga de su administración y gestión del patrimonio de Boyana. La iglesia de Boyana, en las afueras de Sofía, Bulgaria, se originó a partir de la construcción de 3 edificios diferentes en las épocas del siglo X. Sus partes. La parte más antigua de la iglesia, al este, se construyó en el siglo X y a principios del XI. A mediados del siglo XIII, el Sebastocrátor Kolayan y su esposa Desislava se encargaron de la construcción de una segunda iglesia, que es de 2 plantas. En esta segunda iglesia se pintaron frescos en 1259, que son considerados uno de los conjuntos de pinturas medieval más valiosos. A principios del siglo XIX se construyó una tercera iglesia con donación a la comunidad local. El monasterio de Boyana se encuentra en un entorno natural y rico culturalmente, lo que ha influido en su historia y su desarrollo. Su ubicación geográfica juega un papel muy importante, teniendo una importancia estratégica y cultural. Se encuentra en la parte baja del macizo Vitocha, una prominente montaña que flanquea Sofía por el sur, con una latitud de 42.65 grados norte, una longitud de 23.27 grados este y una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar. Las características constructivas incluyen la arquitectura, que es un estilo medieval búlgaro, con influencias bizantinas y románticas. Su forma es que es una iglesia con 3 naves, una cúpula central y 2 torres laterales. Por parte de la estructura, tiene cimientos de piedra profundos, muros de carga de piedra y ladrillo, así como tejados a 2 aguas con tejas de cerámica. Por parte de la decoración, cuenta con frescos del siglo XIII, iconostasio y esculturas de piedra y de madera. Características estéticas. Simetría y proporción. La iglesia contiene simetría y proporción en sus formas. Igualmente, las líneas y formas de la iglesia son combinación en armonía. Se utilizan materiales como la piedra caliza y los ladrillos, que crean un contraste visual interesante. Su decoración. Los frescos de la iglesia del siglo XVIII son una de las características más destacadas. Su influencia estética, bizantina en la decoración y estructura, románica en la forma y la ornamentación, la búlgara en la utilización de materiales y decoración. Para el culto religioso, ya que las iglesias siguen siendo un lugar de culto para la comunidad ortodoxa bulgaria, como museo debido a su importancia histórica y cultural, ya que es visitada para las personas que desean explorar su arquitectura y arte. Los sitios turísticos, ya que es una iglesia con destino popular de los turistas interesados en la historia de la arquitectura. La conservación del patrimonio. La iglesia es un ejemplo importante de la conservación del patrimonio cultural y religioso bulgario. Símbolos. Como símbolo religioso está la cruz como símbolo de la fe cristiana y redención, los íconos representantes de santos y figuras bíblicas que simbolizan la conexión con los divinos,
frescos, escenas de la vida de Cristo y los santos que narran la historia de la salvación. Algunos símbolos culturales son la identidad nacional. El monasterio es un símbolo de identidad cultural e histórica de Bulgaria. La tradición, que representa la continuidad de la tradición ortodoxa en la religión. El arte y la arquitectura, que es un ejemplo destacado de la arquitectura medieval búlgara. Valoración simbólica. Es valorado gracias a que es un patrimonio cultural y espiritual de Bulgaria. Es símbolo de la fe y la tradición ortodoxa. Es un ejemplo destacado de la arquitectura y el arte medieval búlgaro y un lugar de peregrinación. Conservación. Fases de conservación. Fue la restauración del siglo XIX que se realizó una restauración importante en aquel siglo que respetó la estructura original. La rehabilitación después de la Segunda Guerra Mundial. Se realizaron trabajos de restauración y conservación después de la guerra. El proyecto de restauración de la UNESCO de 1960 y 1980, en el cual financió un proyecto de restauración que respetó igualmente la autenticidad del monasterio. El proyecto de conservación y restauración de 2000 a 2008 se realizó un proyecto de conservación y restauración integral. Algunas técnicas y métodos de conservación. Fue el análisis de materiales, ya que se analizaron los materiales originales para determinar su composición y estado. La limpieza y la consolidación. Se limpiaron y consolidaron las estructuras y los frescos. Hubo una restauración de frescos en el siglo XVIII y la reconstrucción de elementos dañados, ya que se reconstruyeron elementos que fueron dañados y deteriorados. Protección contra la humedad, ya que se implementaron medidas para proteger al monasterio contra la humedad. Instituciones y organismos involucrados. Algunas instituciones y organismos involucrados fueron la UNESCO, ya que financió el proyecto de restauración de 1960 a 1980. El gobierno de Bulgaria, ya que ha apoyado el financiamiento de la conservación y la restauración del mismo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Bulgaria ha proporcionado expertos y recursos. Las fundaciones y organizaciones privadas han contribuido con fondos y recursos. La iglesia de Bonoya ha enfrentado varios factores de deterioro a lo largo de los siglos, como factores biológicos a causa de la vegetación y los insectos y roedores, factores químicos a causa de la contaminación del aire y el uso de materiales inadecuados, así como factores históricos como la guerra y los conflictos, ya que fue dañada entre estos, los cambios políticos, también factores humanos como el vandalismo, la falta de mantenimiento y el turismo excesivo, algunos factores naturales como la lluvia, que causa humedad en los frescos y terremotos, ya que la región es propensa a experimentar terremotos, lo que ha afectado la estabilidad de la iglesia. Y por último, la erosión del suelo y la piedra, ya que afecta la base de la iglesia. Y esto fue la iglesia de Bojana.